Como les dijera antes de la pausa, está con nosotros el licenciado Daniel Pou. Él es politólogo, especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana, consultor independiente, y es un placer tenerlo con nosotros aquí en Síntesis el día de hoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Muy buenos días a ustedes y a los amigos televidentes que nos dispensan con su atención. Y pues encantado de compartir por vez primera en este programa con ustedes. Bien. Muchísimas gracias. Y quiero decir que el señor Daniel Pou, independientemente de la parte de política pública, que es especialista, para mí es una de las personas que más conoce en República Dominicana la situación de lo que significa la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana es un tema que nos preocupa a todos, es un tema complejo y realmente somos muchos que queremos, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, emitir opiniones y juicios con respecto a las posibles soluciones a corto, mediano o largo plazo de este problema en República Dominicana. Vemos inclusive como nuestro presidente en su discurso habla específicamente de los asesinatos, obviando la parte de la inseguridad, yo diría del raterismo, lo que es una cartera, un celular, que preocupa a todos. Entonces, de esto yo quiero hablar con el licenciado Daniel Pou, que para mí, repito, es una de las personas con más conocimiento de seguridad ciudadana, y iniciemos con usted hablando de esta parte. Licenciado, ¿es posible mejorar no solo la percepción, sino la realidad de la seguridad ciudadana en República Dominicana? Bueno, muchas gracias por sus consideraciones, licenciado Jacín. Y le voy a decir que mi conocimiento no es el resultado de un elemento casual. El mantenerme al día me cuesta hasta 16 horas diarias de estudios e informaciones. Y hay que decir que hay más informaciones en el extranjero sobre el problema de la seguridad ciudadana en República Dominicana que en la misma República Dominicana. Wow. Algo paradójico, porque aquí nunca se ha querido asumir la problemática de la seguridad ciudadana y de la violencia social, que son dos componentes que conforman un cóctel sumamente explosivo, con la entereza que requiere y la sinceridad. Mire, es posible mejorar tanto el tema de la inseguridad ciudadana o el déficit de seguridad, que sería la mejor forma de enfocarlo, y el problema de la violencia sistémica. Cuando hablo de seguridad ciudadana me estoy refiriendo a aquellas agresiones a que se somete la sociedad por parte de actores del delito, ya sean profesionales, ya sean rateros, como usted dice, o ya sean muchas veces coyunturales. Pero tenemos por el otro lado un problema de violencia sistémica. Coyuntural usted le llama cuando un haitiano que trabaja en una construcción le da hambre y se mete en un patio y se coge algo de al lado, de la casa de al lado. Por ejemplo. Que no es un ladrón por naturaleza. O cuando un muchacho de clase media hace una travesura de que a él le rompieron el espejo del carro, se lo robaron, y él agarra y da una vuelta, encuentra un carro mal puesto y le dice lo quita para ponérselo al de él, como ha sucedido muchísimas veces. No, todos los días, con eso y los aros todos los días. Bueno, entonces, lo que pasa está que, mire, le voy a decir algo. Yo me he juntado con ministros de Interior, y cuando yo les hago mi planteamiento, me dicen: pero lo que tú estás proponiendo afecta a mucha gente, en el sentido de las soluciones, ¿verdad? Y afecta a mucha gente. Cuando él me dice afecta a mucha gente, me está diciendo afecta a mucha gente de poder. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que implica mejorar la seguridad ciudadana en República Dominicana implica desplazar ejes de poder.
Por ejemplo, el hecho de que las instancias institucionales, lo que se le llama el gobierno de la seguridad, sea ineficiente, es una pérdida para la sociedad, pero es sumamente rentable para sectores que se benefician, distrayendo los recursos que están destinados a garantizar la seguridad ciudadana. ¿Pero a qué usted se refiere? Denos un ejemplo, licenciado. Bueno, cuando usted tiene el 40% de la nómina de la policía haciendo trabajos a particulares. ¿Cuánto? El 40% de la nómina de la policía. ¿Tanto? Esos son 12.000 miembros. Y les voy a decir, esos son los que hacen trabajos particulares, pero cuando usted toma la nómina de la policía, ahí hay un sistema de becas Fulbright, de gente que están en la nómina para cobrar, estudiantes y cosas, familiares de políticos, de militares, de policía, que eso no brindan ningún servicio. Y hasta tienen armas cargadas también, dicho sea de paso. Cuando hay policías que están en la calle que no tienen un arma para defenderse, porque en la policía las armas no alcanzan para todos los miembros de la institución. Entonces, esta sería como una parte del inicio de lo que sería una solución, controlar este tipo de... Eso es lo primero. Primero, usted, mire, en el gobierno de la seguridad, el brazo más inmediato en términos de cercanía con la ciudadanía no es el fiscal, no es el Ministerio Público, es el policía. Entonces, lo primero que usted tiene que tener es una institución policial digna que se granjee el respeto de la ciudadanía y la confianza. Porque mientras la ciudadanía perciba la institución policial no como un aliado, no como un garante de su ejercicio pleno de derechos, sino como una amenaza, ninguna política de seguridad pública puede ser exitosa. Y para eso usted tiene que tener un policía digno, que no sea el clásico policía que tenemos, que desde que llega a un lugar donde se produce una situación en la que la policía tiene que intervenir, lo primero es que está localizando cómo va a obtener algún beneficio de la situación. Así de sencillo. Cosas tan insignificantes como después que tienen 15 minutos le dicen, ve que usted tiene varios carros y usted no tiene una batería por ahí, usted no tiene un par de gomas por ahí, eso denigra la imagen de la institución. Entonces, se ocultan pruebas y todo eso. No, pero esas son negociaciones que se hacen en otros niveles. Porque aquí se sabe que ha habido investigaciones criminales sobre hechos delictivos donde se han repartido hasta Mercedes-Benz sentado en un restaurante del embajador. ¿Por qué? Porque quienes están implicados son hijos de familias perfumadas. Pero óigame algo. Usted inició diciendo algo, yo creo que lo quería vincular con el tema de la percepción y de las comunicaciones. Claro. Y con el discurso del presidente, que se va a una parte específica, que es a los asesinatos. Y ahí mismo él dice, por ejemplo, de esos asesinatos, yo creo que esa es la parte que se trata. El 75% tienen que ver con hechos, vamos a decir, que no son criminales, pero sí son crímenes productos no de delincuencia, pero sí de violencia. Sí. Esa es mi forma de verlo. Yo decía el otro día en una participación que nosotros los medios vinculamos todos los hechos a la seguridad ciudadana. La delincuencia, los feminicidios, los atracos, los asesinatos. Bueno, qué mal está la cosa. El sistema está mal, pero qué cantidad de esos problemas ocurren. Un suicidio no es un problema de policía, ni de Estado, ni de gobierno. No. Un feminicidio tampoco, cuando un señor le da un trompón a su mujer o la mata. Un señor que se bebió unos tragos con una mujer en un colmadón, y ese señor se para y saca su pistola y le dice a otro que le miró la mujer, es un problema que ocurre. Ese tipo de problemas, vamos a decir que son de violencia, pero no de delincuencia. Sí. Háblenos de esa diferencia, porque entonces en la delincuencia son el que mata para obtener algún beneficio o el que roba para obtener un beneficio. Sí, esa parte es muy importante e incluso yo le señalo a muchos colegas de ustedes, miembros de la prensa, que hay que saber diferenciar. El señor presidente de la República habló en el discurso, tomó para
como único y exclusivo indicador para hablar de delincuencia el homicidio. Y resulta que para hablar de delincuencia tenemos que tomar unos 17 indicadores, porque la cantidad de ilícitos penales hoy en día son tan amplias que hay que incluir ya hasta el delito informático. Claro. Pero bien, cuando yo inicié mi intervención hablé de delincuencia, hablé de violencia sistémica, porque no se pueden tratar ambos, ni se pueden medir con el mismo rasero. En nuestro país las cifras de homicidio, cuando usted hace una disección de ellas, se da cuenta que el 64% se corresponden con homicidios producto de la conflictividad social. Desde que cuando yo abro mi portón, te choca el tuyo, aquel se molestó porque abriendo el portón les rayó el carro. ¿Cuánto? El 65%. El 64%. Y lo peor de todo es que ese tipo de situaciones de conflictividad social ha llegado a extremos que cada vez son más los homicidios que se cometen con mujeres, no por temas ni afectivos ni de convivencia, sino porque la señora pasó y me rayó el carro. Yo conozco 2 casos de hombres que han asesinado a damas, una porque les rayó el carro y otra porque le ganó una mediación en el Ministerio Público con un problema de un lindero entre 2 solares. Y al terminar de salir y cuando salieron ambos, él sacó su pistola y le dio un tiro en la cabeza y uno en el pecho a la señora. Dios mío. Así, o sea, es la incapacidad que tiene la sociedad de dirimir los problemas de la cotidianidad por la vía del diálogo. Así de eso es lo que nombró el presidente, que no todo era violencia de género ni violencia intrafamiliar, sino también lo que usted llama conflictividad social. Pero eso sí es una responsabilidad del Estado, porque eso es parte de una deformación dentro del imaginario de la gente debido a que existen niveles extremos de desconfianza en los organismos del Estado que tienen que servir para la mediación. Además también como que el que resuelve así es porque no sabe resolver de la forma normal. Aquí la mayoría de la gente no sabe cómo solucionar un problema que puede resolverse en una fiscalía o en un tribunal de trabajo. Y lo que es peor, y yo se lo digo porque yo he manejado muchos trabajadores, tú no has llegado con ellos al tribunal de trabajo, ya te están diciendo que se van a vender. O sea, no hay credibilidad de las instituciones públicas. Así es. Es uno de los problemas que el Estado tiene que trabajar, que las instituciones públicas tengan credibilidad. ¿Por qué? Porque hay un descrédito tan grande de las instituciones públicas que los ciudadanos no lo eligen como elementos de mediación. Ahora, cuando usted, y para continuar con el enfoque del presidente, cuando usted toma la tasa de homicidios del 2005 hasta hoy en día, en el 2005 se produce la tasa de homicidio más alta que ha tenido este país, que fueron 26.56 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso nos puso en el umbral de los países más violentos de la región. En el 2005. En el 2005, cuando el presidente Fernández promulga el Plan de Seguridad Democrática. Como todos sabemos, el Plan de Seguridad Democrática del 2005 al 2012 apenas pudo bajar en 2 puntos la tasa de homicidios. Luego empieza a descender la tasa de homicidios. Pero usted sabe en qué ámbito empieza a descender la tasa de homicidios. En los homicidios ocasionados por el delito, más sin embargo, en el de la violencia sistémica es que más se resiste. Entonces las calles, vamos a decir, están más seguras que antes. Lo que pasa está que el delito... Si usted no pelea con su mujer, ni se busca un problema en un colmadón, ni nada de eso. Hablando el riesgo de morir porque una gente lo atraque o porque alguien lo quiera robar, ¿ha disminuido?
Ha disminuido. Lo que pasa es que la ciudadanía ya ha empezado a aprender a convivir con el delito. Ese es el No se problema. asombra ya. Cuando No, se no es que no se acostumbra. asombra, es que ya usted lo van a atracar y a mí me han dicho gente, yo le ofrecí hasta la llave del carro por si se lo querían llevar. Pues sí. ¿Por qué? Porque dice, tú lo que quieres es quitártelo pronto de adelante. Sí, sí. O sea, que se Sobrevivir. pierda de tu presencia, porque mientras tú más alargas la interacción como víctima, ¿qué sucede? Que tú tienes más posibilidad de morir. No, a la gente no se le ocurre, por ejemplo, pararse en un sitio oscuro o bajar el vidrio. No. Ni que tengo calor, déjame bajar el Bueno, vidrio. aquí hasta con frío la gente tiene que andar con el aire acondicionado puesto y los cristales arriba, porque ni de día nadie se atreve a andar con los cristales bajos. Ahora, ¿qué pasa? Que el delito también se ha transformado. Todo el mundo piensa que el objetivo del delito es ejercer la violencia. Los objetivos del delito no necesariamente ejercer la violencia, es hacer el delito cada día más rentable. Claro. Más rápido y menos peligroso. ¿Y qué pasa? Que cuando usted examina la historia de República Dominicana del año 2000, cuando la tasa de homicidio estaba en 13, al 2005 y se duplica a 26.56, nadie se imagina qué era lo que pasaba. Bueno, pues resulta que había en ese proceso un acomodamiento de las organizaciones criminales en el país. Habían disputas entre ellas, enfrentamientos, pero ellos por lo visto lograron acomodarse y encontrar un consenso para operar, porque en República Dominicana la gran parte de los delitos que se cometen están muy vinculados, sumamente vinculados con el narcotráfico. Entonces, esto que pasó en Punta Cana el día de ayer, en Capcana, desde la gasolinera hasta la entrada de Juanillo, supuestamente bandas de narcotraficantes con armas largas y demás, eso fue eso una es película. disputa de territorio. Ahora, aquí hay que saber que en un país el crimen organizado no entra sin ningún tipo de apoyo de las autoridades. El crimen organizado en este país, y eso lo podemos demostrar estadísticamente, en los últimos 15 años su labor principal han sido dos. Primero, crear un mercado de consumo y de distribución, redes de distribución en los barrios de microtráfico, porque eso compromete. Y lo segundo, penetrar las instancias institucionales. Si hacemos una revisión hasta la fecha, casi todos los jefes de operaciones de la DNCD han terminado extraditados en Estados Unidos. Licenciado, mire... O sea, escúcheme, quienes están encargados de hacer las operaciones resultan ser que están en la complicidad. Por eso que el crimen organizado aquí ha logrado penetrar instancias institucionales. Exacto. Y eso que no lo- han salido a relucir los políticos vinculados con el narcotráfico. Se frenó ahí. Y no La han salido a investigación. relucir sectores empresariales también vinculados con el narcotráfico. Pero en ¿Usted esta sabe semana, cuánto cuando paga el salió- narcotráfico por el blanqueo de dinero ilícito? El narcotráfico paga el 40% de cada dólar. O sea, de cada dólar que usted le lava, ellos le dan 40 centavos de dólar. Es un negocio más rentable que cualquier mercancía que haya en escaparate de República Dominicana. Pero esta semana que salió a la luz pública una investigación, los culpables no eran los perros. Bueno, sí, los perros estaban sobornados, con huesos, me imagino. Pero entonces el delito es dinámico. Entonces, hemos visto, porque no ha habido una política consistente, hemos visto cómo las estructuras del crimen han adecuado a la sociedad dominicana a ellos. Y cuando hablo de adecuar a la sociedad dominicana a ellos, porque ellos necesitan sus operadores locales. Pues nosotros somos un país de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y hacia Europa. 1 kilo de cocaína puesto en la costa venezolana o colombiana cuesta $800, puesto en la ciudad de Nueva York cuesta $27,000, Wow. puesto en Madrid cuesta 44,000 euros, puesto en Alemania cuesta 47,000 euros. Entonces el nivel de rentabilidad es bastante bueno para poder
captar, ¿verdad?, la simpatía de gente que anda ansiosa de poder y de exhibir los símbolos del poder. Licenciado, mire, nosotros vivimos en un país donde nos aufanamos de que el Estado hace políticas públicas para asegurar a la ciudadanía. Sin embargo, en los últimos años hemos visto la proliferación de lo que son las tecnologías. Básicamente, lo que es el Internet al acceso que lo tiene todos los ciudadanos. Esa facilidad de uso de tecnología no es o es lo que ha contribuido a la percepción del incremento de la criminalidad, o realmente la criminalidad ha aumentado en República Dominicana. No, indiscutiblemente las modalidades criminales se han diversificado. ¿Han mutado entonces? Sí, o sea, es que hay a veces unas ideas que se proliferan de que criminalidad solamente es cuando hay homicidios. Eso no es cierto. Usted es una víctima cuando usted le clonan una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, y el banco lo tiene, como me sucedió a mí con una tarjeta que me clonaron, que yo tuve que esperar 5 meses para que una tarjeta de débito, 5 meses para que el banco me devolviera mi dinero. Imagínese que usted tiene el dinero en esa cuenta para pagar su casa. ¿Cómo se hace usted con el propietario que le dice, yo no te puedo pagar porque me clonaron la tarjeta y el banco no me ha devuelto el dinero? Entonces eso crea una desorganización. O sea, y aquí el trabajador más simple que trabaja en el sector formal tiene una tarjeta de débito porque le pagan la nómina por la tarjeta de débito. Claro. Entonces usted ya empieza a traer... Conozco una muchacha que era visitadora médica, una madre soltera con 3 muchachos, se compró un carrito, 2 años muy bien con su carrito, se lo robaron, pagándolo mensualmente, con mucho sacrificio. Bueno, el laboratorio le dijo, si la semana que viene tú no tienes un carro, perdiste tu trabajo. ¿Cuál fue el resultado de ella? Justamente que perdió su trabajo. Porque le robaron el carro, que nunca apareció, y ella tuvo que seguirlo pagando. Claro. Entonces, ¿es víctima o no es víctima? Claro. Porque hay que ver los tipos de victimización. Sí. Hay muchas victimizaciones que no son homicidios, pero que tienen una carga y un costo muy fuerte para las personas que lo sufren. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que como le decía anteriormente, las modalidades criminales han variado. El crimen organizado lo que menos quiere es violencia, porque les afecta. El crimen organizado ejerce la violencia cuando tiene que mandar una señal a personas que lo delatan o que los traicionan o que le dan un tumbe, pero no es que ellos per se quieran que las personas mueran. Ustedes se cuentan, cuando el Chapo Guzmán en México fue apresado, en el pueblo donde él tenía su gran hegemonía, la gente hizo marcha para que lo soltaran. ¿Por qué? Hoy aquí en San Juan, Quirino. Sí. Pero Quirino porque era... Pero usted sabe lo que sucede. Él le brindaba la seguridad que el Estado no le daba. Claro, claro. Aparte de eso, significaba vivir en paz para ellos, porque él era el ente de equilibrio entre los diversos carteles que operaban en la zona. Y aquí, pues la gente no se imagina que justamente los principales enfrentamientos con saldos de vida muy cuantiosos son cuando se producen los desequilibrios entre las organizaciones criminales. Aquí hay una estabilidad. Aquí hay una estabilidad porque indiscutiblemente que sus apoyos locales han sabido granjearle unas ciertas normas estables para ellos. Para la regla entre ellos mismos. Claro. Mire, yo le tengo alguna pregunta. Uno se pone a ver y realmente el tema de la delincuencia y la criminalidad, cuando hay que hacer tantos cambios en la parte del sistema jurídico, en la policía, en los sectores de poder, en los sectores empresariales, en la mente de la gente, en la educación familiar, en los valores, o sea, es un trabajo. Y yo quiero comenzar a hacer cosas pequeñas que puedan hacer ciertos cambios. Le pregunto, ¿usted es partidario, por ejemplo, ahora que veo el tema en Estados Unidos, violencia, delincuencia, las armas,
los sectores que financian los gobiernos tradicionalmente en Estados Unidos, que son las empresas fabricantes de armas y todo eso. ¿Usted es partidario, por ejemplo, de que se desarme la población en República Dominicana? Sí, soy partidario. Y la parte, ¿cómo usted ve el que se desarme la población que tiene armas legales? Es una pregunta que siempre digo. Si eso no va a provocar que el desarme de la gente que tiene armas ilegales, que también es el que tiene armas legales y todo esto. ¿Y de quién es el desarme? ¿De las legales o de las ilegales? O sea, ¿qué hablamos? ¿De tratar de entrar a cada vivienda y abrir un hoyo en cada patio de aquí para ver quién tiene o quién no tiene? No, para eso hay muchas políticas que se han implementado en otros países. Lo que pasa está que, y un detalle que quiero aclararle, en República Dominicana el Estado no está diseñado para ejercer las transformaciones en términos de políticas públicas, porque aquí la agenda de los ministros, la agenda personal es la que se impone. Nosotros tenemos una estrategia nacional de desarrollo ahí, que es una ley. Usted la conoce, ¿verdad, señora? Sí, sí. Bueno, pues cuando usted coge la agenda de los ministros y se va a la estrategia nacional de desarrollo, es una agenda del ministro, no es la agenda del Estado, no es la agenda del gobierno. Porque porque a un ministro tú le planteas, vamos a hacer esto, pero eso no se ve. Eso no me catapulta, eso no me prestigia. Hasta en el tema de la seguridad sucede eso, sucede eso. Le voy a dar un detalle. En República Dominicana, el 64% de los homicidios que se producen con armas de fuego. El 64% de los homicidios. Ha disminuido creo que a 62, etcétera. Pero cuando usted toma esas armas de fuego que producen esos homicidios, no sé en cuánto está la cifra hoy en día, pero hasta hace un par de años, el 72% de esos homicidios que se cometían con armas de fuego se producían con armas de fuego legales. Licenciado, pero no hay duda. ¿En 72? 72. Pero entonces las armas de fuego legales están produciendo más homicidios que las ilegales. Bueno, pero licenciado, lo que pasa es que de las ilegales no hay una contabilidad. No, pero ¿y no será que la gente está también, por ejemplo, tú dices, yo no me siento seguro en este país y yo me compro una pistola? Y si no pongo un guachimán con una escopeta. Entonces eso provoca esa seguridad complementaria o ese servicio que uno, porque aquí cuando no hay luz uno pone una planta. Sí. ¿Verdad? Entonces, si eso no ocurre parte con la seguridad. También, o sea, mire, yo hice el primer estudio que se hizo en el Caribe sobre armas cortas y ligeras en manos de civiles. Eso hará unos 7 años. Y en República Dominicana, que por cierto fue muy bombardeado por las autoridades, no querían que nosotros hiciéramos ese estudio y tuvimos que durar 3 años porque hasta se nos desautorizó a estar en presencia de los registros que hacía la policía. Le voy a decir algo, nosotros proyectamos que en República Dominicana el universo de las armas en manos de civiles, armas cortas y ligeras, rondaba cerca de las 700.000 armas, de las cuales 200 y pico eran con permiso legal, asignadas por el Estado, militares, etcétera. Aquí pueden haber 500.000 armas ilegales. Correcto, esa era la cifra que arrojamos. Hubo unos colegas que hicieron otro estudio, le dio 600.000 y fue muy riguroso. Bueno, pero el asunto no es la cantidad. Yo le voy a contar brevemente. Una noche nos fuimos al malecón de la zona oriental y el oficial que estaba haciendo ese operativo nos permitió participar como observadores. Y ahí se capturaron 32 armas de fuego. De las 32 armas de fuego, 4 eran armas con permiso legal, pero vencido. 22 eran armas con formularios 25 vencidos desde hace añales, otorgados a personas, incluso algunas en el gobierno de Balaguer. Y sabemos que los formularios 25 no desaparecieron. No, bueno, desaparecieron porque... como formulario en ese tipo. Ahora transmutado en otra modalidad.
Pero si usted revisa la prensa reciente, en días pasados había un comunicado de un organismo del Estado que tenía que ver con, me parece que con los cabildos, que le estaba pidiendo a aquellas autoridades que fueron reemplazadas en las pasadas elecciones que entregaran las armas que se le habían asignado. O sea, estamos hablando de autoridades que fueron electas en el 2016, estamos en el 2018 y ellos no habían devuelto las armas. Eso me acuerda cuando esos gobiernos de Balaguer y eso que decían que la gente, porque antes había legalización de armas, o sea, tú conseguías un arma ilegal y la gente iba donde los militares, decía, dame un formulario 25 y dame la copia. Sí. O sea, te daban el formulario y tú te quedabas con tu... Era un papelito amarillo. Con 2 copias. Entonces, sí, eso era para no dejar registro de que tú tenías un arma ahí. Tú lo enseñabas, sí, y el registro yo no sé. Sí, sí. Hoy en día no. Hoy en día existe un control, hasta donde tengo entendido, porque desde que llegó el doctor Almeida al Ministerio de Interior y Policía, suprimió la otra modalidad de formulario 25, y ahora lo primero es que es más restringido el formulario 25. Es como un carnet normal. Ahora es un carnet, está registrado, está en la base de datos, a usted lo llaman periódicamente para que presente el arma y se verifique de que usted no le cambió el cañón, si es una pistola, que ustedes saben que el cambio del cañón es una modalidad frecuente para poder utilizarla en delitos y esas cosas. Pero ahora hay un control más estricto y más restringido. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que restringir el otorgamiento de permiso de porte y tenencia de armas de fuego. Porque aquí a una persona se le otorga un permiso de porte o tenencia o de ambas cosas a la vez. Y es lo que hace que los renueva anualmente, periódicamente. Aunque hay un déficit grandísimo, me dicen que la mayoría de las personas con permiso, muchos de ellos tienen años sin renovarlos. ¿Y qué sucede? Que hay que saber que esa persona, sus condiciones mentales se van transformando, no son las mismas. Hay que saber que esa persona cambia su estatus social, cambia sus actividades. Y hay que saber también que el poseer un arma de fuego no es un derecho en República Dominicana, es un privilegio que le concede el Estado. Por eso todas las armas de fuego son propiedad del Estado, aunque usted la compre. Aunque es así, pero yo le voy a decir algo, perdón, doctor. Sí. Aquí hay cosas que yo no estoy de acuerdo, porque si tú tienes el derecho de dar las renovaciones, y si hay ley de porte y tenencia de armas, por ejemplo, yo sé que aquí tienen 10 años prohibida la importación de armas y la legalización y todo esto. Pero te voy a decir algo. Una compañía de vigilantes, por ejemplo, una compañía de guardianes, que tú le estás cobrando un impuesto, que tú la autorizas mediante una ley que rige las empresas de vigilancia, no puede tener, y que tiene que dar servicio en un banco. Todavía no tienen ley. Pero tienen un reglamento. Tienen una nueva ley. Usted tiene que ir a la Fuerza Armada para conseguir una concesión de una compañía de guardianes. Usted tiene que, hay una dirección que maneja la compañía de guardianes, una superintendencia. Y hay un parámetro legal establecido. Ese es el mejor negocio de las Fuerzas Armadas, el organismo ese que rige la compañía de guardianes. Pero le puedo decir algo. Es un premio. Está muy bien, pero le quiero decir algo. Dentro de todo esto, una compañía de vigilantes no puede tener no puede comprar 10 revólveres para poner la seguridad en un banco. No. No puede, no existen, porque tú ni lo puedes importar, ni nadie lo puede. ¿Y cómo las tienen entonces? Nada, vieja, tienen que bajarse en la calle. A buscar quien quiere vender armas. Vendiendo un arma usada, porque aquí lo que se permite es el traspaso. Sí. Pero es algo totalmente irracional. Sí, eso es irracional, definitivamente. Lo que pasa está que lamentablemente en nuestro país muchas veces se emiten decretos, resoluciones, sin pensar el nivel de impacto que tiene. Pero eso es un problema que es de segundo nivel. Hay un problema de primer nivel. Podemos seguir asignando armas de fuego a personas civiles
que no pertenecen a organismos de seguridad con los mismos criterios que lo hemos estado haciendo? Pues parece que el resultado, la conclusión es de que no. Se le están asignando a personas que no tienen la capacidad ni mental ni emocional para tener armas de fuego. Licenciado, me gustaría saber y escuchar de usted la opinión. La ley de armas, una ley innovadora y que trajo muchos cambios. Heladito. Sí. Esta ley realmente viene a contribuir dentro de la política de seguridad y de política criminal a disminuir lo que sería esa percepción que nosotros tenemos del aumento de la criminalidad. Uno. Y dos, me gustaría escuchar de usted si realmente nosotros tenemos como sociedad una responsabilidad en el crecimiento de esta delincuencia. Es decir, ¿somos una sociedad violenta o tenemos autoridades indiferentes, ineficientes o cómplices? Sí. Lo primero que le voy a decir, que esa ley fue concebida, y estoy hablando del proyecto de ley que presentó el diputado y buen amigo Ito Bisonó, para tratar de hacer más racional el otorgamiento de los permisos correspondientes. Lamentablemente, en Interior y Policía, sobre todo en la pasada gestión, hubo mucha resistencia a que la ley se aprobara en los términos en que se concibió. Yo conozco bastante bien la ley porque cuando se hizo la primera redacción, Ito Bisonó y Elpidio Báez me llamaron para que yo le emitiera mi criterio. Se hicieron algunos ajustes porque habían algunos parámetros de la ley que eran imposibles de cumplir en el país. Por ejemplo, usted no le puede pedir a Esmía Hueso que haga una pistola para República Dominicana exclusivamente, porque un troquel de hacer una pistola cuesta millones de dólares. Entonces, lo que se ha llegado a un acuerdo a nivel de varios gobiernos de la región es que las armas van a estar codificadas por región, el Caribe, Centroamérica y el Caribe, Suramérica, así, de esa manera, para evitar el trasiego de armas de un lugar a otro, de un continente a otro, de una región a otra. Porque, por ejemplo, usted se va a El Salvador y se va a Guatemala y usted se encuentra un fusil AK-47 que peleó en Vietnam. Wow. Y yo lo digo porque he estado en esos países, incluso he trabajado allá, o sea, conozco bien cómo se mueve esa situación. Lo que no se identifican son las vías de cómo van llegando. Sacar un fusil AK-47 de Indochina y llevarlo a Centroamérica. Un buen viaje. Eso es un buen viaje. Porque las autoridades eventualmente participaron en todo. Claro, eso es lo que... El gobierno mandaron armas a otro gobierno y de ahí la sacaron de almacenes. No, sí, pero bien, el AK-47 nunca fue arma de reglamento en ningún ejército de Centroamérica. Lo que pasa está que hay redes, y redes que tienen alcances mucho mayores que las que nosotros nos imaginamos. Antes, por ejemplo, el narcotráfico movía solo drogas. Las redes del narcotráfico ahora son multifuncionales, trasiegan armas, trasiegan drogas, trasiegan indocumentados, dinero, lavado de dinero, y eso ha complejizado más el tema. Ahora bien, la ley sí tiene el propósito. Realmente lo que ha negociado el Poder Legislativo con el Ministerio de Interior y Policía la degrada en muchos aspectos. Hay aspectos importantísimos, por ejemplo, la parte de la licencia social. Es como cuando aquí ahora a usted le dan una concesión minera, que usted tiene que buscar una licencia social, que la comunidad tiene que estar de acuerdo para usted explota la mina. Ahora la familia y el entorno de usted tiene que estar de acuerdo para que a usted se le asigne un arma de fuego. Pero lamentablemente hay resistencia y oposición, no se está aplicando. El Estado recauda mucho dinero con la renovación de los permisos y por lo visto la importancia de la vida en República Dominicana queda a un lado frente a la presión que ejercen sectores de poder. Bueno. Licenciado, gracias. Gracias a ustedes. Un placer haber hablado con usted el día de hoy. Muchísimas gracias. Le damos al licenciado Daniel Pou, politólogo, especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y hacemos una pausa para continuar con Síntesis Educación del día de hoy.